Galat. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Un Café con Galat. Estamos listos para dar inicio a este espacio que sabemos que están viendo en muchos lugares del mundo, a quienes saludamos y les damos la bienvenida, también aquí en Colombia y por supuesto a quienes se conectan a través de www.teleamiga.com. Este es un espacio que dirige y conduce el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Nos acompaña esta noche la doctora Ana Cecilia Osorio, decana de la Facultad de Posgrados de la Universidad La Gran Colombia, y Cristian Ferrer, coordinador pastoral de la Universidad La Gran Colombia. Como ustedes saben, los protagonistas también son ustedes desde sus hogares, comunicándose con nosotros al 018-115-116, línea gratuita nacional, y también a la línea gratuita aquí en la ciudad de Bogotá, 287-83-55. El tema de hoy, un tema muy interesante, mafia de cardenales conspiradores. Buenas noches a todos aquí, doctor José, adelante. Muy buenas noches a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Ustedes dirán, ¿y por qué tanta insistencia del doctor Galat en este tema? Sí, doctor, porque, iba a decir que ¿por qué tanta insistencia? Porque se está jugando la suerte de la iglesia, porque de esto depende absolutamente el destino de nuestra comunidad eclesial. Es por eso, porque estamos a punto de importantísimas, decisivas determinaciones que pueden cambiar totalmente el rumbo de la iglesia. Estamos en eso. Ustedes van a verlo por el video que les vamos a presentar. Nada menos, se llama Mafia, programa se llama Mafia de Cardenales Conspiradores. La palabra mafia fue empleada por el propio jefe de los conspiradores, por el propio cardenal decano de los conspiradores. ¿Saben quién es? El cardenal Gottfried Daniels de Bélgica, de Bruselas. En una biografía que le hicieron un par de personas, y con ese motivo hubo un acto en televisión, presentación de la biografía. Allí se dice, los biógrafos relatan esto, y el cardenal está presente, ustedes lo van a ver, y sin desmentir eso, empleó inclusive la palabra mafia. Hemos constituido una mafia que ¿qué hizo? Dos mandados gravísimos. Uno, conspirar contra Benedicto XVI, obligarlo a renunciar, y otro, imponer el reemplazo de él a Francisco I. Entonces, miren si eso es decisivo y si eso es importante. Primera pregunta que uno hace, oye, ¿y la elección de un papa precedido de una conspiración contra el otro es válida? ¿Hasta dónde es válida? Ustedes van a ver. Y por eso es tan importante que nosotros no aflojemos en estas consideraciones. De modo que los católicos alerta máxima. Miren a continuación el video y después hablamos. La mafia de San Galo y los dos papas. Sale del closet la mafia clerical que precipitó la renuncia a Benedicto XVI y el nombramiento de Francisco. Las recientes declaraciones de uno de los máximos representantes del modernismo católico, el cardenal belga Gottfried Daniels, con ocasión del lanzamiento de su biografía autorizada, publicada apenas hace una semana, el 29 de septiembre del 2015, confirman la acción de varios obispos y cardenales, principalmente centroeuropeos, que desde 1996 vienen secretamente conspirando para oponerse a la elección y luego al papado de Benedicto XVI, y posteriormente para promover y conseguir la elección del Papa Francisco. Así lo dejan ver con claridad las explosivas e insólitas declaraciones de los autores del libro y las del propio cardenal, en las que, siendo entrevistado por un canal de televisión belga sobre el lanzamiento de un libro titulado en inglés Gottfried Daniels Biography, escrito por Jürgen Met-Penningen y Karim Schelkens, acerca de su vida, el cardenal reconoció formar parte de una mafia en la que varios purpurados consiguieron la elección del Papa Francisco. En esa entrevista, Daniels reconoció, como se explica en el libro, la existencia de un grupo de cardenales que se confabularon para controlar la sucesión de Juan Pablo II e impedir el papado de Benedicto XVI. Los miembros de lo que Daniels define burlescamente en el video como la mafia,
Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia. Die groep de maffia. Die groep de maffia. Son el cardenal de Milán, Carlo Maria Martini, su compatriota Achille Silvestrini, los cardenales alemanes Walter Kasper y Karl Lehmann, el británico Basil Hume y el obispo holandés Adrian van Loon. Desde su origen, varios son los objetivos de esta mafia eclesial, así denominada por el propio cardenal. Modernizar la Iglesia Católica, realizar reformas drásticas para hacerla más actual, lograr que estas reformas fueran lideradas por su candidato a suceder a Juan Pablo II, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, segundo en votación cuando fue elegido Joseph Ratzinger, pero sobre todo, crear una resistencia secreta para contrarrestar la poderosa influencia del cardenal Ratzinger bajo el pontificado de Juan Pablo II. Tal fue la tenacidad del trabajo de este siniestro grupo que otros medios también le atribuyen la renuncia de Benedicto XVI. El grupo de San Galo o St. Gallen toma su nombre de la abadía suiza donde se dieron las reuniones desde hace poco menos de 20 años, cuando Monseñor Ivo Führer, obispo de San Galo, la fundó. Gottfried Maria Jules Daniels nació en Brujas, Bélgica, el 4 de junio de 1933. Fue arzobispo metropolitano de Malinas, Bruselas, y presidente de la Conferencia Episcopal de su país natal desde 1979 hasta 2010. Fue elevado al cardenalato en 1983. Su renuncia a la edad de 75 años fue aceptada por el Papa Benedicto XVI el 18 de enero del 2010, pero a diferencia de otros cardenales retirados, goza de gran poder y apoyo papal. Esta noticia fue publicada el 24 de septiembre pasado por el conocido vaticanista y corresponsal de habla inglesa Edward Pentin, editor del National Catholic Register, en cuyo sitio web publicó un artículo titulado "El cardenal Daniels admite ser parte de una mafia club opuesta a Benedicto XVI", cierro comillas. Esta noticia denuncia que el cardenal belga Gottfried Daniels, junto con otros cardenales, hacían parte de un club secreto de prelados opuestos al Papa Benedicto XVI, grupo que él mismo llamó mafia. La noticia da cuenta del nefasto currículo del importante prelado, decano de todos los cardenales, calificado por muchos como uno de los más influyentes clérigos europeos de los últimos tiempos. Entre 1979 y 2010 fue presidente de la Conferencia Episcopal Belga y arzobispo de Bruselas. Hoy es arzobispo emérito. Aunque algunos medios católicos ya han pretendido desvirtuar la noticia y al siguiente día ya estaban haciendo aclaraciones, toda corrección carece de valor frente a la confesión del propio cardenal. La nueva biografía, según Pentin, revela que Daniels escribió en 2003 una carta de apoyo al gobierno belga por el cambio de legislación que aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo, felicitando al primer ministro Guy Verhofstadt por poner fin a la discriminación contra los grupos LGBT. Pentin, relacionista internacional, teólogo y escritor, es un periodista diplomado especializado en temas del Vaticano, que ha trabajado en Radio Vaticano, Newsweek, The Sunday Times, CNN, Fox, BBC, entre otros. De él ha escrito el padre Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa del Vaticano, comillas: "Valoro la gravedad y el equilibrio de la obra de Edward Pentin y su compromiso en la verificación de la información". El afamado periodista en su artículo recordó que el cardenal Daniels es ya conocido por varios escándalos, entre los que están el intentar convencer al rey de Bélgica en 1990 para que aprobara una ley del aborto, intentar silenciar a una víctima en un sonado caso de delito de abuso sexual clerical y negarse a prohibir el uso de material educativo pornográfico en las escuelas católicas belgas. De igual manera, retoma el escrito unas declaraciones de Daniels donde dijo que el matrimonio de personas del mismo sexo es un evento positivo. En el gobierno de Verhofstadt no solo se produjo el matrimonio de personas del mismo sexo, también se aprobaron leyes que favorecen la eutanasia, los experimentos con embriones humanos y la fecundación in vitro.
Bentin critica que a pesar de los malos resultados de la Iglesia belga en la resistencia a estas leyes, Iglesia en su momento en cabeza de Daniels, y no obstante ser un país mucho más pequeño que muchos países africanos que tienen tan solo un delegado en el sínodo representándolos, el cardenal Daniels será uno de los 3 prelados belgas que asistirán al sínodo en curso. A pesar de todos los antecedentes, fue nombrado personalmente por Francisco como delegado en el sínodo sobre la familia del 2014. Nombramiento ratificado, pues también es actual delegado papal para el sínodo de obispos que se adelanta por estos días en Roma. La noticia fue también publicada al otro día por Marco Tosatti, principal corresponsal de religión para el diario italiano La Stampa, el 25 de septiembre pasado, apenas 10 días antes de iniciarse en Roma el sínodo de obispos sobre la familia. En este artículo publicado en inglés por Rorate Shelley, Tosatti afirma que según los autores de la biografía, Daniels se había ocupado durante varios años de preparar la elección del Papa Francisco. Sobre la actuación del purpurado belga, participante de los 2 últimos cónclaves, Tosatti cita al diario belga Le Vif, que señala textualmente: el 13 de marzo del 2013, día de la elección del cardenal Bergoglio como nuevo papa, había un viejo conocido del bando del nuevo Papa Francisco, Gottfried Daniels. Oficialmente estaba allí como decano de los cardenales presbíteros, pero en realidad había maniobrado discretamente durante años para influir en la elección papal. Marco Tosatti, escritor y periodista italiano, es autor de más de 15 libros de corte histórico y religioso. Trabaja en el diario italiano La Stampa desde 1970. Es el famoso vaticanista que se convirtió por seguir a Juan Pablo II. Según esta noticia, el director de esta mafia cardenalicia fue el extinto cardenal de Milán, el jesuita Carlo Maria Martini, quien falleció en el 2012. Así lo sostienen Matt Penningen y Schelkens, los autores de la explosiva biografía. Tosatti relaciona a los miembros de esta mafia eclesial. Además de Gottfried Daniels, los cardenales Carlo Maria Martini, Achille Silvestrini, Walter Kasper, Karl Lehmann, Basil Hume y el obispo holandés Adrian van Leeuwen. De igual manera denuncia en su artículo los escándalos del cardenal belga sobre su encubrimiento cómplice a la pederastia clerical, su laxitud y tibieza para defender la Iglesia de la arremetida de la ideología de género y sus heréticas posturas frente al aborto y al matrimonio gay. Por eso afirma que la postura de Daniels con relación al matrimonio homosexual y al aborto no es coherente con el magisterio de la Iglesia. Frente a las palabras de este enemigo declarado de Benedicto XVI, un incidente que pasó inadvertido por la prensa mundial se convierte ahora en un serio antecedente a tener muy en cuenta. Se trata del desprecio y la falta de respeto de que fue objeto el Papa Benedicto XVI por parte del clero alemán en su visita a este país en septiembre del 2011. En el video claramente se aprecia que Benedicto XVI, luego de ser saludado con gran respeto por los dignatarios del gobierno alemán, en cabeza de su presidente Christian Wulff, en el momento de ser saludado por sus anfitriones, los cardenales y obispos alemanes presentes, sufrió un monumental desaire, pues todos los purpurados saludaron al presidente federal Wulff, pero le negaron el saludo al vicario de Cristo, quien de forma casi infantil hizo el penoso recorrido con su mano derecha extendida hacia sus hermanos, sin que fuera estrechada por la mayoría de ellos. El hecho quedó registrado para la televisión mundial. Danke für die Einladung. Aunque el padre Federico Lombardi, vocero del Vaticano, a comienzos de octubre de ese año, declaró que la extraña reacción de los prelados alemanes no debía entenderse como una falta de respeto hacia el Santo Padre, e intentó dar una explicación puntual del hecho,
no lo consiguió, ya que ni siquiera las normas mínimas de protocolo le dan la razón. En línea con el espíritu rebelde, cismático y antipapal de la mafia cardenalicia denunciada por Daniels, 12 de los 17 clérigos alemanes presentes retiraron su mano al paso del obispo de Roma. Los mismos religiosos que ofendieron así al Papa, a su paso hicieron una venia reverente al presidente Wolf. De los 17 prelados presentes, tan solo 6 saludaron al Papa. 12 no lo hicieron, ni mucho menos hicieron venia alguna a su hermano mayor, dejando rotundamente sentado su desacuerdo y antipatía por su compatriota, el Papa. Para esta visita apostólica, el clima católico en Europa no podía ser peor. En febrero del 2011, 144 obispos de Alemania, Austria y Suiza, mediante un documento llamado Iglesia 2011, un resurgimiento necesario, exigían profundas reformas de la Iglesia Católica, como el fin del celibato, el sacerdocio femenino y la participación de los fieles en la elección de obispos. En mayo de ese mismo año, 900 iglesias en Holanda habían sido cerradas, 300 de ellas demolidas, 300 ocupadas por nuevas formas de fe, las restantes convertidas en apartamentos, bares, restaurantes, oficinas, nightclubs, etc., debido a la disminución del número de fieles y a la baja de ingresos. En junio del 2011, casi 400 sacerdotes austriacos firmaron el llamado a la desobediencia, con el que pedían abolir el celibato obligatorio, permitir la comunión de divorciados vueltos a casar, el sacerdocio femenino, permitir a laicos predicar y dar los sacramentos sin misa, ordenar sacerdotes casados y aprobar las uniones homosexuales. Este movimiento cismático se extendió a Irlanda, Alemania, Francia, Suiza y Eslovaquia, con simpatizantes en Estados Unidos, América Latina y Australia, y ahora en todo el mundo, muchos de los cuales hoy están presentes en el sínodo. Se hace claro que Daniels y los cardenales que como él piensan y actúan representan toda una corriente modernista. Estos lobos con piel de cardenales que vienen luchando por destruir la Iglesia Católica desde adentro, socavando sus cimientos, ya habían sido denunciados por el periodista y escritor inglés Dr. Austen Iverite, quien meses atrás los había puesto al descubierto con la publicación de su libro El Gran Reformador, Francisco y la fabricación de un Papa radical, publicado a finales de 2014. En esta biografía de Jorge Mario Bergoglio, Iverite revela, entre otras cosas, el esfuerzo concertado de varios cardenales llamados por él Bergoglio Team, o el equipo de Bergoglio, que hicieron alianza para conseguir la elección del obispo argentino como papa, con la condición de adelantar las reformas deseadas por sus electores. Según Iverite, son 7 los integrantes del Bergoglio Team: el propio cardenal Bergoglio, los cardenales Walter Kasper, Karl Lehmann, Gottfried Daniels, Cormac Murphy O'Connor, André Bain Armand Troa, Santos Abril y Casteló y Christoph Schönborn. El equipo también lo integran los cardenales Sean Pick O'Malley de Boston y Lauren Monsegwo de Kinshasa, Congo. Además, Oscar Andrés Rodríguez Malarriaga de Guatemala, Reinhard Marx y cardenales americanos, latinoamericanos y africanos no mencionados nominalmente en el libro. El periodista y escritor destaca a 4 cardenales como los defensores más activos de la elección del cardenal argentino: Kasper, Lehmann, Daniels y Murphy O'Connor. Conocidas ya las posturas heréticas de Kasper y Daniels, el cardenal Lehmann niega la historicidad de la resurrección del Señor. Además afirma, comillas, yo no creo en la Iglesia Católica, yo creo en Dios. El cardenal Murphy O'Connor cree que todos los hombres, independientemente de su religión, se salvan. Las denuncias presentadas en el libro fueron desmentidas en su momento por el Vaticano a través de su portavoz, el padre Federico Lombardi. Pero con la aparición del libro biográfico de Daniels y sus públicas declaraciones, queda confirmada la información del Dr. Iverite, contenida en su libro sobre Francisco. El Bergoglio Team existió, existe y está ahora más activo que nunca.
gracias al apoyo del propio Francisco, ya que buena parte de sus miembros participan de manera activa y destacada en el actual sínodo de obispos sobre la familia. Estas maquinaciones y toda conspiración entre cardenales para elegir a un papa están expresamente prohibidas por una ley promulgada por Juan Pablo II, publicada en 1996, el mismo año de la fundación del grupo San-Galo. La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, en su artículo 79, condena estas prácticas so pena de excomunión late sententiae, es decir, sin necesidad de sentencia, aplicable por la ejecución del hecho mismo. Esta ley reza textualmente: confirmando también las prescripciones de mis antecesores, prohíbo a quien sea, aunque tenga la dignidad de cardenal, mientras viva el pontífice y sin haberlo consultado, hacer pactos sobre la elección de su sucesor, promover votos o tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. La excomunión late sententiae, dada en el artículo 81 de la misma Constitución, es una excomunión aplicada a los actores de la transgresión que opera ipso facto en el momento de cometer el acto, pues su pena ya ha sido impuesta. Dice la Constitución en este aparte: los cardenales electores se abstendrán además de toda forma de pacto, acuerdo, promesa u otro compromiso de cualquier género que los puedan obligar a dar o negar el voto a uno o a algunos. Si esto sucediera en realidad, incluso bajo juramento, decreto que tal compromiso sea nulo e inválido, y que nadie esté obligado a observarlo. Y desde ahora impongo la excomunión late sententiae a los transgresores de esta prohibición. Sin embargo, no pretendo prohibir que durante la sede vacante pueda haber intercambios de ideas sobre la elección. Aunque sea materia grave, debido al tenor y alcance de su propia confesión, parece claro que luego de esta declaración pública del cardenal Daniels, desde hace mucho tiempo él y los miembros de la autodenominada mafia o club de San-Galo, quienes estaban conspirando con maniobras indebidas, se encuentran excomulgados de la Iglesia Católica. Entonces es claro también que el pueblo católico debe esperar acciones por parte de las autoridades vaticanas a este respecto. Como primera medida disciplinar, que su participación en el sínodo de la familia en curso sea prohibida. No tendría presentación alguna que ante el grave hecho, el silencio protagonice una vez más las actuaciones de estos lobos con piel de cardenal, que vienen apostatando de la fe y defendiendo todo tipo de herejías, sin que la autoridad petrina se haga sentir y ponga un alto a este movimiento herético, que parece se ha tomado ya varios de los más altos cargos eclesiales, antes ocupados por verdaderos apóstoles del Señor, leales defensores de las enseñanzas de Jesucristo, del magisterio y de la tradición católica. Con esta noticia insólita surgen graves interrogantes. ¿Por qué se da esta explosiva declaración justo unos días antes del inicio del sínodo de la familia, donde el propio cardenal Daniels y su grupo de reformistas serán protagonistas? ¿Acaso las declaraciones de Daniels y su mafia son una venganza hacia Francisco por un posible cambio en el libreto modernista, abriendo un posible debate sobre su legitimidad como papa? ¿Es esta confesión una advertencia para Francisco sobre el rumbo que debe elegir este sínodo, conforme a los temas y las tesis defendidas por estos cardenales, si no quiere más escándalos que deslegitimen su elección? Es la escandalosa declaración de Daniels una colosal muestra de audacia y de soberbia, que busca dejar claro en el sínodo el grado de poder de este cardenal y su mafia para poder alcanzar sus planes? ¿Se aplicará la excomunión late sententiae para el cardenal Daniels y los miembros de esta mafia eclesial? ¿Fue premeditada y conseguida la renuncia de Benedicto XVI a su papado? ¿Fue premeditado y conseguido el nombramiento del cardenal Bergoglio como Papa Francisco? Muchas feas certezas, pero también muchas serias dudas, deja esta noticia que surge como colofón para uno de los signos más grandes de estos tiempos, la confusión.
misma que fue anunciada y advertida como preámbulo y aviso de la aparición del falso profeta y del anticristo, profetizados en el libro del Apocalipsis de Juan, en varios apartes de las Sagradas Escrituras y en múltiples revelaciones privadas. Lo que al inicio se planteó como un interrogante, se puede ya afirmar. Una mafia cardenalicia precipitó la renuncia de Benedicto XVI y el nombramiento de Francisco. Por tanto, se crean serias dudas sobre la legitimidad de la elección del Papa actual y de su título para gobernar la Iglesia Católica. Queridos teleamigos y teleamigas, ¿ven por qué yo me estoy exagerando? ¿Ven por qué yo tengo que insistir en este tema? ¿Ven cómo la suerte de la Iglesia se está jugando en estos momentos? Por eso tenemos que estar alerta. Pero voy a insistir y voy a darles más explicaciones además de estas del video. Por ejemplo, aquí en una explicación, La Gaceta. La Gaceta, Cataluña. que es un periódico de Barcelona, una Gaceta católica. Miren, ¿qué nos dice? En la Gaceta se titula un artículo: el cardenal Daniels admite ser parte de una mafia contra el Papa. Sí, es que ya descaradamente lo admite. Ya no es cuestión de conjeturas, no, es un hecho desafortunado. Esta semana Daniels presentó en Bruselas una biografía suya autorizada y reconoció, como se explica en el libro, la existencia de un grupo de cardenales centroeuropeos que desde 1996 se confabularon para controlar la sucesión de Juan Pablo II e impedir que accediera a la silla de Pedro el cardenal Joseph Ratzinger. Los miembros de lo que Daniels define en el video como mafia, aunque también recibía el nombre piadoso del grupo de Saint Gall por la abadía suiza en que celebra sus reuniones, eran aparte de él, que se incorporó en 1999, el arzobispo de Milán, Carlo Mario Martini, y su compatriota Archer Silvestrini, los cardenales alemanes Walter Kasper y Karl Lehmann, el británico Basil Hume y el obispo holandés Adriaan van Rijn. Cuando Ratzinger fue elegido papa en 2005, la mafia no se deshizo, sino que decidió oponerse a él y preparar la sucesión del pontífice alemán, comportamiento prohibido por el derecho canónico. Para ello no dudaron en criticar en público a Benedicto XVI y reclamar que la Iglesia debía ser más alegre y menos antipática. ¿Cómo no? Esa es la modernización, que recuerden ustedes que aquí hemos tratado ese tema. Y dice Santiago, el que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Bien clarito. Tenemos que mucho ojo con el cuento de la modernización. No podemos nosotros ceder en el Evangelio, ceder en lo que Cristo quiso, al compás de las modas y de los cambios de este tiempo. Eso no se puede hacer, que es lo que quieren hacer estos cardenales apóstatas y herejes. Como ya lo decía el video, las maquinaciones y acuerdos entre los cardenales para elegir papa están prohibidos por la Constitución Apostólica, promulgada en 1996, y que en uno de sus artículos, en el 79, dice: confirmando también las prescripciones de mis predecesores, dice Juan Pablo II refiriéndose a los anteriores pontífices, prohíbo a quien sea, aunque tenga la dignidad de cardenal, mientras viva el pontífice, y sin haberlo consultado, hacer pactos sobre la elección de su sucesor, prometer votos o tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. Es decir, esta mafia conspiró, hizo maniobras conspirativas para tumbar precisamente a Benedicto XVI. Y el artículo... Entonces, perdóname, es que el punto es sumamente grave, porque quedaron excomulgados fuera de la Iglesia. ¿En cómo es ese cuento de que excomulgados van a participar ahora en un sínodo eclesiástico? Todas esas son contradicciones que no nos podemos... quedar callados. No solo no quedar callados, no las podemos digerir. Ese es el punto. Sigue. Efectivamente, en el artículo 81 de la Constitución Apostólica dice: a quien incumpla con dicha prohibición, esos compromisos se castigan con la excomunión.
El objetivo de la mafia de Sangal era modernizar a la Iglesia Católica para adaptarla a los tiempos de hoy, lo que implica modificar la doctrina sobre el aborto y la ideología de género. Daniels escribió en mayo de 2003 una carta al primer ministro belga felicitándole por haber introducido en el país el matrimonio para los homosexuales y terminar de esta manera con la discriminación para las parejas formadas por personas del mismo sexo. Bueno, a ver, termina. Habla también de la protección que realizaron a un obispo pederasta. En 2014 el periodista inglés, director de una revista, habló en donde su autor afirma que en los días precedentes al cónclave del 2013, 4 cardenales se aseguraron el consenso del cardenal Bergoglio para su eventual elección y después pusieron en marcha una campaña para conseguirla. Los cardenales señalados respondieron que era mentira lo publicado. Unos meses después, uno de los señalados en ese libro, el cardenal Daniels, reconoce que esa mafia o logia existía y por lo tanto que él mintió en 2014. Mintió. Y a pesar de los desmentidos que hacía el jefe de prensa Lombardi. Bueno, pero miremos, ellos quieren hacer que la iglesia más simpática al mundo. Miren lo que nos dice Pablo en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y tú me buscas en 1 Pedro 1:14. Okay. El cuento de que quieren modernizar la iglesia, hacerla simpática a todas las atrocidades morales del mundo actual, bendiciendo esas atrocidades y aceptándolas. A ver. Romanos 12:2. Y no se acomoden al mundo presente, antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. No se acomoden al mundo presente, mundo podrido y pudridor. Ese es el mundo actual, súper ultra podrido. Partidario del aborto, del matrimonio de gays y de lesbianas, de todas estas atrocidades de la eutanasia. Por favor. Y quieren adaptar al mundo la iglesia y el mensaje de Cristo. ¿Qué más nos dice? En 1 Pedro 1:14. San Pedro. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes cuando no sabían. Y Juan 2:15-16. Vamos a en la primera de Juan 15:16. A ver. Juan 2:15-16. Y tú me buscas mientras tanto lo que dije al principio, Santiago 4:4. 1 Juan. A ver. 4:4. Ya. Léela. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Bien clarito. De modo que nada de poner el evangelio al servicio en función del mundo, justificando las atrocidades del mundo. Es al contrario, es juzgar el mundo desde el evangelio, no poner el evangelio subordinado al mundo, que es lo que pretenden estos, hacer una inversión de valores. Bueno, ¿encontraste? Primera de Juan 5:2. 2. En esto 2:15-16. 2:15-16. Primera de Juan 2:15-16. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Exacto, muy clarito. Hay que transformar el mundo, evangelizar el mundo, pero no subordinarse al mundo y mundanizar el evangelio de Cristo. Pero vamos a una pausa, ¿no? Sí, señor. Hacemos una pequeña pausa. Los invitamos para que se comuniquen con nosotros marcando nuestra línea gratuita nacional 018-115-116 y también nuestra línea en Bogotá 287-8355. Ya volvemos.
Galat. Continuamos en Un Café con Galat. Les recuerdo, el tema del día de hoy es mafia de cardenales conspiradores. Tenemos llamadas, tenemos amigos que se han comunicado con nosotros, así que vamos a darles espacio a estas opiniones. Les recuerdo que pueden marcar nuestra línea gratuita nacional 018-115-116 o hacer como María si usted está en Bogotá marcando el 287-83-55. María, buenas noches. María. Perdimos a María. Bueno, entonces nos vamos a Cali con Douglas. Douglas, buenas noches. Aló, Douglas. Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenido a Un Café con Galat. Gracias a ustedes por regalarnos esos programas tan hermosos, tan ilustrativos para el doctor Galat y todo su grupo de ilustres colaboradores. Debemos estar firmes en la promesa del Señor de que estará con nosotros hasta el último día y que los que perseveremos hasta el final, ¿sí?, lograremos la salvación. En un mundo donde quieren acomodarse a esta realidad infame y cobarde del aborto, de la eutanasia, del suicidio asistido, de la unión homosexual, todas estas cosas tan negativas para el género humano. Entonces debemos persistir. Entonces ustedes son esa muestra de que esta iglesia está firme, está en pie y va a resistir. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, Douglas. Sí, gracias, Douglas. Tú dijiste una cosa muy importante. Aquí está el destino final de cada uno, es la salvación. Si somos fieles, tenemos la salvación. Si nos sumamos a estas pasiones exaltadas que pretenden legalizar las atrocidades, tengamos la seguridad de que vamos a la perdición. Por eso se juega hoy la suerte final de todos, la suerte final de la iglesia, la suerte final de ustedes, teleamigos y teleamigas. Por eso estoy insistiendo tanto en este tema, por favor. No es un capricho, es que miren la gravedad del momento, piénsenlo, medítenlo y pónganse 3 veces alerta. Bueno. ¿Hay sí, otra señor. llamada? Tenemos una llamada más, Horacio, que se comunica con nosotros desde Bogotá. Buenas noches, Horacio. Buenas noches. Bienvenido a Un Café con Galat. Adelante, Horacio. Mucho gusto. Buenas noches, doctor Galat. Buenas noches aquí a ustedes, a los que conforman ahí la mesa. Buenas y los noches. felicito por la inclusión de Claudia Garzón. Me parece una niña muy simpática, pero aparte de eso... Muchas gracias. Quiero comentarle lo siguiente. Pues estoy francamente aterrado, estoy asustado, por no decir otro término, con ese video que usted nos dejó ver tan interesante, pero tan apabullante para los católicos, que nos pone a sufrir, a dudar, a cavilar sobre el rumbo de la Iglesia Católica. Sobre todo si en el sínodo, que ahora está congregado, van a participar cardenales que pues están excomulgados, como usted lo dejó ver a través del video. Pues ¿qué podemos esperar del sínodo? Francamente es preocupante la situación de la Iglesia. Y respecto al Papa, que yo al principio pues también tuve mis incertidumbres cuando lo eligieron, no por investigaciones propias, sino por muchos comentarios que le oí sobre todo al doctor Arango. Resulta que cuando yo lo vi en su gira por Sudamérica hace poco tiempo, francamente me cautivó, me pareció muy interesante, muy inteligente, de una gran capacidad y de una elocuencia poco vista en otros cardenales, en otros papas incluso, pues porque no hablaban el español. Me admiré de él, pero la visita a los Estados Unidos sí me dejó francamente un poco desconcertado. Aparentemente fue muy interesante, igual que la visita a Cuba, pero no me convenció por muchos aspectos. No habló de Jesús, no habló de la Santísima Virgen así categóricamente, y hizo la venia a estos señores de Cuba que francamente pues no son para hacerles la venia a la Iglesia Católica. De manera que los felicito por ese programa, me encanta haber participado esta noche en su programa y espero seguirlo haciendo en un próximo futuro. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Muy gentil y gracias también a Horacio por su comentario. Usted dijo, ¿qué podemos esperar de este sínodo? Imagínense ustedes,
Lo que podemos esperar es desafortunadamente un gran cisma con herejías, una división profunda, y a tomar partido por los fieles, por la fidelidad, por el resto, el remanente fiel que va a quedar y que debe quedar. Sí, señor, tenemos más llamadas desde Bogotá. Tenemos a Henry. Buenas noches, ¿cómo está? Aló, Henry, bienvenido. Muy buenas noches. Henry, buenas noches. Le voy a pedir un favor, Henry. Noto que está usted con el volumen de su televisor en alto. Bájele todo el volumen, nos escuchamos por el teléfono, que así nos va a escuchar mejor. Bueno, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Henry. Doctor Galá, mucho gusto y para el equipo que está trabajando en este momento. Pues la verdad estoy un poquito desconcertado frente a ese gran video que fue pero muy amplio dentro de la información y también dentro de la profundización del tema, porque lamentablemente muchas veces acostumbramos a generar discusiones críticas hacia nuestra iglesia, pero no tienen el sustento que yo hoy pude estar viendo en el video que ustedes han generado. A mí me parece muy pertinente, el doctor Gala, que estos videos se multipliquen hacia otros medios, porque la verdad, yo podría decirlo con gran certeza, nuestra Iglesia Católica, así como muchas veces muestra su ignorancia dentro del conocimiento de la palabra de Dios, imagínense más dentro de estos temas que muchas veces los desconocemos a gran profundidad. Yo pienso que es pertinente que tratemos en lo posible a través de este canal se haga más difusión sobre este tipo de videos y sobre, por qué no decirlo así, la forma como el demonio ha metido mano en nuestra iglesia y lamentablemente sigue manipulando a nuestros grandes sacerdotes para que poco a poco la pongan a sus pies. Dios les bendiga y gracias. Muy amable. Henry. Precisamente estamos desconcertados, ¿sí? Perplejos, sorprendidos por estas realidades atroces que están ocurriendo en la iglesia. Y como usted dice, tenemos que estar muy alertas y tenemos que divulgar más esto. Estamos pensando en hacerlo a través de internet también. Sí, señor. Bueno, ahí sí. Sí, señor, tenemos dos amigos más en línea. Luisa, buenas noches. Luisa también nos llama de Bogotá. Buenas noches. Luis, perdón, Luis. Disculpe. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien. Bueno, bienvenido a Un Café con Galá. Bienvenido, Luis. Pues yo estoy muy preocupado, pues la verdad, por de las familias, porque ustedes dicen hay muchos obispos herejes y de pronto pueden haber grandes cambios en la iglesia. También, pues, el Papa Francisco a mí me parece buen Papa, pero no sé, de pronto no habla mucho abiertamente sobre que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer, o sea, no expresa mucho en público, como lo hacía pues, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, no sé, mi punto de vista es como un Papa más liberal, ¿no? Eso me preocupa. Mira, Luis, nosotros tenemos que esperar a que termine el sínodo para saber qué actitud toma el Papa. Mientras tanto, tenemos una gran preocupación y tenemos que orar. Entre otras cosas, hoy es el día... Hoy es 7 de octubre, día del Santo Rosario, día en que la Santísima Virgen de Fátima se apareció también allí en Portugal. Es decir, hoy es un día muy importante porque en Fátima hoy se hace hoy hubo una gran conmemoración y hoy hubo peregrinaciones de todo el mundo a rezar el Santo Rosario, porque se celebra la fiesta del Santo Rosario. Entonces, agarrarnos del rosario y pedirle a la Virgen María que mantenga la fe de la iglesia y la fidelidad. Siguiente llamada. Tenemos más llamadas, doctor José. Alex, buenas noches. Buenas noches. Aló, Alex. ¿De dónde? De Bogotá. Alex. Buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿Cómo está? Adelante. Gracias. Un programa maravilloso. Quiero felicitarlos. Saber que esto pues se debe divulgar, ¿no? Porque nosotros como seguidores de Cristo, como católicos, pues nuestra misión es primero orar, como decía ahorita el doctor, ¿no? Orar por la iglesia, por la santidad de la iglesia, que también es pecadora porque lo manejan los hombres, pero este es nuestro deber. Entonces este video y este programa pues me interesa bastante, ¿no?
llama mucho la atención porque esto está en juego nuestra vida, la fe de nuestros hijos, el mundo entero. Entonces me gustaría pues adquirir también este video también para darlo a conocer, ¿no? Gracias, Alex. Y le gustaría tener el video para darlo a conocer también. Pues esto puede pedir la copia. A ver, ¿cómo es la Sí, cosa? señor. Puede comunicarse con el canal Teleamiga Internacional, el teléfono es 578-1888 y buscar al productor de Un Café con Galat para que usted pueda saber cómo conseguir este video. Tenemos más llamadas, está Rocío con nosotros esta noche desde Bogotá. Rocío, bienvenida a Un Café con Galat. Aló, Rocío. Buenas noches para ustedes, Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches, Rocío. Bueno, dos cositas, es que uno le preocupa realmente que mucha gente está diciendo que la iglesia se tiene que modernizar. No, muchos pues creen en Dios, pero lo que pasa es que la gente no sabe que la palabra de Dios no se puede cambiar, que no es cosa de modernizarnos ni nada de eso, sino que Dios nos dejó la palabra escrita y que eso no se puede cambiar nunca. Y por otra parte, pues el Papa, muy inteligente, hablando muchos temas muy interesantes en el mundo, pero son temas que los puede hablar un ambientalista, un político, eso, pero yo pienso que un Papa que es representante de Jesús y cabeza de Pedro, pues tiene que hablar de Jesús, y eso porque los apóstoles decían que ellos no se atrevían a hablar nada más que no fuera Jesucristo. Y por otro lado, último, quiero leer el versículo de Oseas 4, 6, dice: mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo en el sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios. Eso es lo que quería decir. Buenas noches y Dios los bendiga. Gracias. Ella está muy preocupada, doctor, porque ella insiste en que nadie puede estar cambiando la palabra de Dios. Y claro, ella tiene miedo de que en este sínodo salgan cosas que hagan que se cambie la palabra de Dios. Y segundo... No, pues yo quiero recordarle a ella y a todos los teleamigos, ¿por qué no debe cambiar la palabra de Dios? Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Es el mismo, no lo podemos cambiar. No hay evolución de los dogmas, como quiere Casper, el cardenal Casper. No, los dogmas no cambian. La verdad es esa. Lo que dijo Cristo tiene valor. Lo que dijo hace 20 siglos vale hoy y valdrá mañana y vale siempre. Eso no le podemos cambiar la plana a Cristo. Y el otro comentario que hace la señora, que hace Rocío, dice que a ella la dejó muy desanimada y la deja desanimada la actitud del Papa, que habla de temas del mundo, pero no habla de temas de Dios. Sí, precisamente ya van varias personas que nos dicen que han observado esto, como en sus viajes a los Estados Unidos, donde habló de cosas importantes. La ecología es importante, sin duda. La suerte del globo por el desastre de la naturaleza es algo que nos debe inquietar a todos. El problema de los pobres, claro que importante, pero hay cosas más importantes. El destino eterno es nuestro, la iglesia, la misión de la iglesia, la salvación, Cristo, María, son los temas importantes, de esos como que pocón. Y que de todas maneras el tema central para él hablar es este, claro, el tema del ambiente, y habrán otras personas encargadas para ello, ¿no? Claro, no eso lo puede hablar cualquier político, puede hablar de la ecología, y cualquier político puede hablar de las políticas para mejorar la suerte de los pobres. Pero en cambio no cualquier político puede hablarnos de la salvación, que es la especificidad, dijéramos, del Papa. Bueno. Sí, señor, vamos a hacer una pequeña pausa, doctor. Les pido a las personas que están en línea que nos tengan un poquito de paciencia. Son contados minuticos, ya volvemos. Un Café con Galat. Estamos de regreso en Un Café con Galat. Nuestro tema del día de hoy, mafia de cardenales conspiradores. Miren cómo la palabra de Dios no puede cambiar, no puede adaptarse, no puede acomodarse a las situaciones. Lo dice claro San Pablo. A ver.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no en vano nos han enseñado a que digamos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. Exacto, eso es lo que debe hacer un buen cristiano, nada de acomodarse al mundo. El que quiere ser amigo del mundo, nos dice Santiago, es enemigo de Dios. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Sí, estar en el mundo, pero no ser del mundo. Bueno, hay más llamadas. Sí, señor, tenemos a Miriam, que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Miriam, buenas noches. Aló, Miriam. Sí. Buenas noches, Miriam, la estamos escuchando. Bienvenida a Un Café con Galat. Muchas gracias. Quiero darle gracias a Dios porque nos ha dado al doctor Galat para que nos ilustre y nos mantenga al día en cuestiones de la fe. Realmente es verdaderamente repugnante todo esto que ve uno en el seno de la iglesia y da mucha tristeza. Nos queda el consuelo de que Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán sobre nuestra iglesia. Tenemos además que orar. Doctor Galat, muchas gracias por todo. También quiero decir que se me hace muy raro lo del Papa, que por ejemplo en una ciudad de Italia, que no recuerdo el nombre, excomulgó a los mafiosos. Pero en cambio él insta a que nosotros nos sometamos a la peor mafia que hay en el mundo, que es la de las FARC. Hay cosas que verdaderamente lo desconciertan a uno. Y muchas otras cosas que realmente pues ya lo han dicho algunos de los participantes. Muchísimas gracias, doctor Galat, por todo, y que Dios lo proteja y le dé muchos años de vida para que nos siga manteniendo al día y ayudándonos a conservar nuestra fe. Muchas gracias, Miriam, pero me parece que hay que hacer una pequeña aclaración. ¿Cuál es la peor mafia? Las mafias que trafican con las drogas psicodélicas, sí, son malas, son perversas, dañan a la gente, liquidan psicológica y moralmente a los adictos. Las mafias que pretenden conseguir el poder por la fuerza, de fuerza guerrillera y violenta, malas, claro, ese no es el camino. Pero hay peor mafias. Es la mafia eclesiástica, la mafia masónica que está incrustada en el seno de la iglesia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo aquí lo que se pone en juego es la salvación, en el otro es la salud de la gente, los mafiosos que trafican con las drogas. En lo otro es el Estado, claro, que tiene derecho a la paz y la seguridad, el Estado y la sociedad, y eso lo lesionan los grupos guerrilleros. Pero es peor la mafia eclesiástica, esta de la que estamos hablando, porque lesiona un bien superior, que es el destino eterno de la gente, y atenta contra la iglesia. ¿Qué más? Vamos con Isabel, que también nos acompaña en Bogotá. Isabel, bienvenida a Un Café con Galat. Aló, Isabel. Sí. Buenas noches, Adelante, bienvenida. Isabel. Buenas noches. Adelante, la escuchamos. Sí, mire, doctor Galat, muchas gracias por escucharlo y a todas las personas que están ahí. Doctor Galat, por favor, dele un poquito de espera al sínodo y un poquito de esperanza a Francisco, porque Francisco no ha hecho sino hablar que la familia la constituye un hombre y una mujer, no como aquel tipo que llamó y dijo todo lo contrario. Por favor, vean a ver quién llama y esperemos y no le pongamos leña al fuego antes de que se acaben las cosas. Muchas gracias y que Dios lo guarde. Muy bien, Isabel, precisamente eso es lo que estoy diciendo, que esperemos a ver qué pasa cuando termine el sínodo, qué actitud va a tomar el Papa. ¿Va a estar con los modernistas, va a estar con los herejes y los que quieren negar las verdades de la fe, o va a estar con los que defienden la verdad y defienden el Evangelio de Cristo? Eso nos va a decir él mismo con su actitud, pero lo importante es que nosotros estemos alerta y no traguemos entero. Bueno, tenemos a Felipe desde Cartago, doctor José. Felipe, buenas noches.
Sí, muy buenas noches, doctor Galá y demás presentes. Primero que todo agradecerles y felicitarlos porque en un ambiente de tanta contaminación espiritual, ustedes con su programa son como esa capa de ozono que nos permite respirar bien a los cristianos que queremos seguir a Cristo de corazón. Y tengo dos preguntas muy sencillas. Hoy que es el Día de la Virgen del Rosario, precisamente quisiera que el doctor Galá me diga qué postura debe adoptar un católico frente a las revelaciones privadas de la Virgen María, como por ejemplo la de Medjugorje, que el Vaticano pues las censuró y las prohibió. Esa es la primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué opina el doctor Galá sobre una postura apostática de algunos sacerdotes y muchos laicos que pregonan que Dios es solo caridad y amor y se acostumbran a vivir en pecado mortal? Porque si en el último segundo de sus vidas dicen, Señor, perdóname, me salvo, o sea, como si el infierno fuera una fábula. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muy amable, Felipe. Miren, en primer lugar, esto de Medjugorje. ¿Quién fue el que se opuso y que le hizo el ambiente hostil? Nadie menos que el prefecto de la fe, que ya sabemos que es Reinhard Ludwig Müller. Ya sabemos que es un hereje, que tiene por lo menos 4 herejías, niega la virginidad de María, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, él tiene muchas verdades de la fe que niega, dice que de prefecto de la fe. Ese es otro de los misterios. ¿Cómo apareció allá cuando estaba Benedicto XVI, sabiendo que Benedicto es un hombre muy recto, muy santo, y que de ninguna manera hubiera puesto un cuadro 4 veces hereje al frente de semejante dicasterio? Fue porque lo obligaron, entre otras cosas. Bueno, resulta que este personaje es el que se ha opuesto a lo de Medjugorje. Yo que estuve en Medjugorje, que he leído esto de Medjugorje, yo creo que eso es auténtico, esa es mi opinión. Es auténtico y los mensajes son válidos. Entre otras cosas, aquí estuve hace un par de años, creo que uno de ellos, que también nos estuvo hablando, ilustrando sobre estas apariciones. En resumen, esas apariciones me parecen auténticas. Segundo lugar, él nos dice... ¿Qué opina sobre la postura de una apostasía que hacen los sacerdotes y algunos laicos, donde dicen que como Dios... Sí. Eso se llama la apocatástasis. Ya hemos analizado en muchos programas, pero volveremos sobre eso. Porque precisamente los modernistas, estos herejes y estos apóstatas, están diciendo, tranquilos, aquí podemos pecar, aquí podemos hacer lo que se nos dé la gana, negar todos los dogmas y creemos que tranquilo, pues Dios no condena a nadie, que no hay infierno, que no hay demonio, que no hay pecado. Y si hay pecado, no tiene ninguna consecuencias. Tranquilos, sigan pecando, que no les va a pasar nada. ¿Cómo no? Eso es burlarse de Dios. Eso es negar uno de los atributos fundamentalísimos del Señor, que además de misericordioso, que es misericordioso, es justo. Y el que es justo retribuye a los demás de acuerdo con sus méritos o sus deméritos, ¿no es cierto? Entonces le premia el bien y castiga el mal. Eso es un re justo. Y Dios es justo. Esto de la apocatástasis, que así se llama la herejía, comenzó como en el siglo I, y de cuando en cuando vuelve a presentarse. Ahora la tienen como caballito de batalla todos los herejes y todos estos apóstatas, precisamente para que la gente alegremente transite por el camino de la perdición. Bueno. Sí, señor, está María Elsa con nosotros desde Bogotá. María Elsa, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bienvenida a Un Café con Galata, adelante. Gracias, mira, todo eso pues nos inquieta a todos, pero en mis manos tengo un libro que vende allá en la casa de Belén, que se llama Locuciones para el Mundo, y el tomo número 1 habla de la elección del Papa Francisco, paso a paso, y en la página 12 dice muy bien que vamos a tener, nuestra tentación se debe más bien al temor ante indicios y mensajes tremendos
que pintan a ese papa como el falso profeta o como el gran falsario, como un lobo con piel de cordero. Pero entonces tengamos presente el Evangelio, que dice Lucas 22:31, Simón, Simón, mira que Satanás os está buscando para criados como el trigo, pero yo he pedido por ti. La fe de Pedro está garantizada. El Señor a él le ha encargado de confirmar en la fe a sus hermanos. Es decir, que jamás el verdadero Papa puede personalmente equivocarse en la fe, que jamás Pedro podrá ser un Judas. Este libro a mí me pone y me tranquiliza. Yo he leído todo el libro de Padre Gobi porque yo pertenezco a ese movimiento hace más de 20 años. Y este libro que es de Monseñor John, es el que fue el director espiritual de la Madre Teresa de Calcuta, nos pone a nosotros a pensar que este Papa sí es el verdadero, porque la persona que se identifica con la Virgen María, que le pone flores a la Virgen María, que está al lado del Santísimo, no puede ser un falsario. Entonces, que ningún, como dice este libro, jamás un Judas podrá llegar a ser Pedro. Entonces, y acuérdense que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tenemos, como dice el Padre Gobi, metidos entre esta iglesia totalmente, está infiltrada de la masonería, que le dice el que es la pantera negra. Entonces, de manera que el Papa lo que pasa es que está rodeado de enemigos y corre peligro. Este Papa corre peligro, y el peligro va a ser que este es el Papa que vieron los tres niños de Fátima corriendo en medio de muerte, que este es el Papa de Fátima, que Juan Pablo II, que pensaba que él iba a ser ese que iba el elegido tal vez por Dios, que le iba a rematar. Es posible que este Papa vaya a ser un mártir, y su pontificado, como lo dijo él desde el principio, va a ser muy corto. Sí, señor. Se llama María Elsa, desde Bogotá. María Elsa. María Elsa, ella nos dice que ha mirado lo que dice el Padre Gobi, a lo que dicen otros autores de libros, pero ella nos invita a que analicemos que no puede ser este Papa malo, porque él le presenta flores a la Virgen, porque hace oraciones ante el Santísimo, porque tiene una vida espiritual. Que lo que pasa es que el Papa está rodeado de gente que no está en el buen camino. Entonces ella se niega a creer que este Papa no sea el verdadero. Miren, María, identifica como el Papa de la profecía que los niños de Fátima vieron, que es el que va a salir. miren, María Elisa. María Elsa. María Elsa. Francisco I tendrá que demostrar que es el Papa auténtico, no aceptando precisamente las ideas y las tesis y las opiniones de estos cardenales apóstatas y herejes. En la medida en que él no acepte eso, pues nos demostrará que es un Papa auténtico y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Eso es cierto, no prevalecerán, pero eso no quiere decir que no venga el falso Papa. Está predicho además en la Biblia. Es que miren, cógeme la Biblia, capítulo 13 de Apocalipsis. Lo tengo aquí. A ver. Yo estaba en Apocalipsis porque, bueno, mientras... Capítulo 13. Sí. A ver, el falso profeta. Es el falso Papa. Y vi surgir del mar una bestia. No, esa no. Ese es estas dos bestias. El falso del 11 en adelante. Del 11 en adelante. La segunda bestia. Y luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poder. Dos cuernos como de cordero. Aparenta piedad, aparenta religión, aparenta fe, aparenta espiritualidad. De modo que mucho ojo. El hecho de ponerle flores a la Virgen o de rezar el rosario no puede ser únicamente el criterio. El signo. Es decir, si él acepta o no acepta los dogmas de fe. Ese es el punto clave. Ejerce todo el poderío de la primera bestia en servicio de esta. Pero volvamos, es un lobo disfrazado de oveja. Que lo que tiene de oveja sí echa oraciones y cánticos a la Virgen y lo que ustedes quieren. Pero es el lobo cuando niega las verdades que Cristo nos enseñó.
Eso lo esperamos. Yo no estoy diciendo que el Papa lo sea, sino que hay que estar con el ojo abierto, no tragar entero, muy alerta. Sigue. Dice, ejerce todo el poderío de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes signos, hasta hacer bajar entre la gente fuego del cielo a la tierra, y seduce a los habitantes de la tierra con los signos de la que ha sido, los signos que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia, que teniendo la herida de la espada revivió. Es decir, el falso profeta hará prodigios magníficos. No solamente el rosario le pone flores a la Virgen, es que hace prodigios que precisamente a los bobos dicen, ay, entonces sí debe ser cierto que esto es de Dios. No, cuidado, miren, la palabra nos está advirtiendo, cuidado, al final de los tiempos vienen las dos bestias. Una es el anticristo y la otra es el falso profeta, el falso papa que le hace el juego al anticristo. Además, Cristo también nos dijo esto: ¿acaso cuando yo regrese encontraré fe sobre la tierra? Es que el mismo Cristo nos ha advertido. Por eso estemos en alerta. No apresuremos todavía el juicio, pero en alerta máxima. Muy prevenidos de cuál va a ser el resultado de este sínodo y sobre todo cuál va a ser la actitud del Papa. Eso nos hablará de su autenticidad o no. Además, doctor, porque el Señor del Evangelio nos invita a velar y a orar. Pero velad, es decir, a estar pendientes, estar atentos, a no ser agentes pasivos, católicos pasivos, sino tomar un rol responsable dentro de la Iglesia. Y ese rol responsable además implica radicalidad en la fe y la doctrina, porque hablando de Apocalipsis, en Apocalipsis 3:16 dice, por no ser ni fríos ni calientes, sino tibios, me producéis asco y estoy a punto de expulsaros de mi boca. Es decir, el Señor nos invita a una decisión trascendental, a seguir el dogma y la palabra con radicalidad y pues defender la doctrina, porque quedarse observando y no defender finalmente pues lo que Dios quiere de su iglesia tampoco sería la mejor posición, ¿no? Bueno, y para eso es una cosa práctica, el consejo práctico. ¿Qué necesitan ustedes para el velar? Velar. La Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica. Ojo. Estudiar, saber, velar y analizar todo esto que estamos mostrando. No tragar entero, hablemos clarito. Es eso. ¿Hay más llamadas? No, señor, no tenemos más llamadas por ahora. Entonces vamos a ver, ustedes vieron que en el video se nombraron algunos nombres, algunas personas que están dentro de esa mafia. Y les voy a recordar cuáles son, porque además de esas hay otras. Las que mencionó el video: Carlo María Martini, el cardenal de Milán, que ya murió, un jesuita tenía que ser. Achille Silvestrini, uno italiano. Walter Kasper, que ya saben ustedes el superhereje que hay en este momento. Karl Lehmann, que fue antes presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, pero ahora lo sustituyó Reinhard Marx. Basil Hume, el cardenal de Westminster, británico, ese murió en 1999. El obispo holandés Adrian van Lien. Ivo Führer, obispo de St. Gallen en Suiza. Precisamente en esta abadía de St. Gallen es donde han estado reuniéndose los conspiradores, los cardenales conspiradores. Fuera de eso están estos otros que voy a leerles. El cardenal Murphy O'Connor, arzobispo de Westminster. El cardenal Christopher Schönborn, Christoph Schönborn, que aquí lo tuve entre otras cosas hace unos 3 años en un café con Galad. Como siento que él está dentro de la mafia. El cardenal francés Van Armand Troyes, el cardenal
Santo Sabel Casteló, arcipreste de Santa María la Mayor en la Basílica de Roma. El cardenal Sean Patrick O'Malley de Boston. El cardenal Laurent Monsegu Pesinja de Kinshasa, Congo. El cardenal Reinhard Marx, no podía faltar, el actual presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, y el cardenal, que dolor, un latinoamericano, Óscar Andrés Rodríguez de Guatemala. Bueno, estos cardenales, además de los otros, forman parte de la famosa mafia cardenalicia que conspiró contra Benedicto XVI. Terrible, ¿no? Y que está haciendo eso. Y gran parte de ellos están en el famoso sínodo que actualmente se reúne en Roma. Entonces, por eso todo eso nos produce consternación, nos produce confusión, nos produce angustia. La situación de la Iglesia, aunque las puertas del infierno no prevalecen, pero el daño que están haciéndole es sumamente grave. Es eso. Bueno, quería impedir la elección de Benedicto XVI, pero no lo consiguieron. Sin embargo, buscaron la manera de tumbarlo y finalmente lo tumbaron. Finalmente le hicieron presión indebida para que renunciara. Ahora sí queda claro que renunció fue forzado, no libremente. Y esa renuncia forzada no es válida ante el derecho canónico. Es decir, sigue siendo técnicamente el Papa. ¿Cómo lograron hacer renunciar a Benedicto XVI? Obligándolo con amenazas contra su vida. Ese es un punto importante. ¿Por qué lo obligaron? ¿Y cómo lo obligaron? Pruebas de que lo obligaron. Primero, le impusieron como jefe del dicasterio de la fe a un triple hereje, que es Müller. Ya dije, es imposible que él lo hubiera nombrado. Se lo impusieron, fue a la fuerza. De segunda prueba, la confesión del cardenal Daniels, ahora reciente, está diciéndolo, el propio cardenal, el jefe de la conspiración, el cardenal decano de cardenales. Él está confesando que hicieron todas estas maniobras. Es decir, no se lo está inventando usted, no. Doctor, ¿no? Ya, luego. La otra prueba, ustedes vieron la hostilidad manifiesta de la mayor parte de los obispos alemanes, 18, apenas 6 saludaron al pontífice, 12 estaban en contra, ustedes vieron, además una grosería, una falta de respeto con la persona, dejarlo con la mano tendida. Es por cultura, ni siquiera por afecto y no por cultura. Otra prueba, hay razones para pensar que esa misma mafia envenenó a Juan Pablo I. Ojo esto que digo. Y hay un libro sacado por Planeta que muestra cómo lo envenenaron a Juan Pablo I. Hicieron muchos atentados contra Juan Pablo II. Por eso es que todas estas cosas están diciendo que allá dentro del Vaticano hay una mafia diabólica. Hay un tamal podrido. Hay un tamal podrido. Un tamal súper podrido. Y voy a ver si en el próximo Café con Galán les muestro una sorpresa a todos ustedes sobre una de las famosas salones del Vaticano donde se celebran los actos más importantes, para que vean ustedes otra prueba, pero eso no la digo aquí, es una prueba visual que ustedes van a ver. Bueno, ¿qué dice? Que nos quedan 5 minutos, doctor José. Se ha pasado muy rápido el tiempo. Entonces le vamos a dar su minuto a las damas primero. Bueno, seguir orando por el éxito del sínodo, para que sea el Espíritu Santo el que fluya en los corazones de los cardenales que están allí reunidos. Y invitarlos a que hoy no entremos al descanso sin antes haberle dado un homenaje a la Santísima Virgen María, que recordemos hoy es 7 de octubre, día del Santo Rosario, día en que la Santísima Virgen de Fátima se le manifestó a los pastorcitos en Cova de Iría, en Portugal. Por lo tanto,
unámonos orando por la paz de Colombia, por la paz del mundo y sobre todo por la paz de los hogares. Recuerden que el tema central del sínodo es la familia y nosotros tenemos que empezar a orar para que la familia permanezca unida. Bueno, tu minuto. Sí, señor, yo a eso nada más tendría que decir que ojalá la familia hiciera el rosario esta noche en unión, doctora Ana Cecilia, ojalá todos ustedes puedan reunirse, ojalá les enseñen a los niños la importancia y sobre todo la devoción de rezar el rosario. Rosario es un acto de amor porque es una rosa, como usted ha dicho, una rosa para la Virgen en cada una de las cuentas. Por supuesto, también es una forma de pedir perdón no solamente por nuestras culpas, sino por las culpas de los demás. Y de alguna forma, pues enseñarlo es continuar, por supuesto, con esta fe que nosotros tenemos y este fervor por nuestra mamá del cielo. Voy a tomarme, doctor José, el permiso también para hacer una invitación que hace el canal Teleamiga al próximo Congreso de Preparación al Ejército de Dios para combatir al maligno. Tiene 4 testimonios o cuatro personas muy importantes, que la primera es Wilson López, una persona que estuvo en una secta satánica y que quiere contar cómo fue esa experiencia y qué pasa cuando las personas están allí y de lo que nos debemos cuidar. El padre Juan Gonzalo Callejas, que es autor de varios libros contra la maldad del maligno, el predicador católico venezolano Pablo Vivas, y con Marta Guerra, autora del libro Cómo salir de la maldición. Es importante que todos ustedes sepan que esto va a ser el sábado 24 de octubre, aquí en la ciudad de Bogotá, a las 9 de la mañana, en el Coliseo San Fasón, y que pueden adquirir en Teleamiga sus brazaletes o hacer su recaudación en efectivo con la referencia 1010. Mil gracias, doctor. Un minuto. Todos los bautizados debemos estar al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Pero como en épocas de Jesús, así como Él envió 72, además llamó a 12 y además llamaba entre esos 12 a los más cercanos, asimismo la iglesia tiene unos que son los más cercanos, los consejeros, los asesores, los príncipes de la iglesia, los cardenales. Debemos orar por los cardenales para que haya fidelidad a la palabra, fidelidad a lo que Dios quiere de la iglesia, fidelidad a la doctrina. Invitar a los demás bautizados, a todos los laicos, a lo que ya habíamos dicho, a ser agentes activos, que trabajen, que velen, que sean participativos en el desempeño de la iglesia del Señor, porque Dios ha invitado a los pastores a pastorearla, a conducirla, pero a todos nosotros a defenderla y a construirla. Y por último, quiero recordar 2 cosas. Bueno, primero invitarlos para que hagan un acompañamiento y seguimiento permanente al sínodo, por los diferentes medios de comunicación, escritos, televisivos y demás, de todo lo que allí sucede, de las determinaciones que se van dando en cada uno de los consejos y reuniones. Recordar unas palabras que el Papa pidió en la reunión inaugural. Primero recordarles, el sínodo es una reunión consultiva, pero aunque sea consultiva, es de gran importancia para las determinaciones que a posteriori el sumo pontífice tome en materia de familia. Le recordó a los participantes, en su mayoría cardenales, que no es una reunión en donde sea un parlamento para negociar o para pactar. Y la invitación es para que oremos, para que precisamente pues esas situaciones no se presenten. Y por último, mencionarles que hay 17 matrimonios presentes en el sínodo, 17 familias ejemplares de todo el mundo que cumplen la función de participantes auditores del sínodo, entre ellos 2 familias, la familia Botía y la familia Rojas. Invito para que oremos por la familia precisamente de Isabel Botía y de Luis Rojas, que están presentes en el sínodo y serán pues también una parte activa y defensores de la doctrina de nuestra reunión. Bueno, queridos teleamigos y teleamigas, hay que orar por el sínodo, hay que orar por el Papa y estar muy pendientes. El sínodo, ¿cuáles van a ser las recomendaciones del sínodo? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la actitud del Papa? ¿Va a darle la comunión a los adúlteros pasándose por alto los requisitos que el catecismo de la Iglesia impone? ¿Va a darle la comunión libremente a los que mantienen relaciones homosexuales y que no las han dejado? ¿Va a darle la comunión a los que han hecho sin más requisitos, a los que han abortado o han aconsejado el aborto? Esas son las preguntas capitales, esas son las interrogaciones que nosotros nos hacemos. Esperamos que el Papa
en guarda del Evangelio y de la fidelidad a Cristo, mantenga la posición de la Iglesia. Si él la cambia, pues ya sabemos cuál es la conclusión que debemos tomar. Esto no podemos apresurarnos todavía. Sigue, insisto, debemos orar por la fidelidad de toda la Iglesia, orar por la fidelidad del Papa, orar por la fidelidad de nuestros cardenales y nuestros obispos, pero estar en guardia con muchos 7 ojos abiertos, no 2, hoy se necesitan 7 ojos, y estar poniendo esta cosa en funcionamiento, no tragar entero. Bueno, hasta la próxima, queridos teleamigos y teleamigas. Muy bien, nos despedimos por esta noche. Les recuerdo que pueden encontrar el contenido de este capítulo de Un Café con Galat, igual que el de otros muchos más, en www.teleamiga.com, canal virtual. De igual forma pueden comunicar todas sus inquietudes, sugerencias y por supuesto temas que quieran compartir a uncafe@teleamiga.com. Hasta pronto y buenas noches. Un Café con Galat.